Quizás muchas veces yo he visto en campo, los ingenieros le delegan la responsabilidad de este trabajo tan importante al maestro de obra, ¿no? O sea, le restamos importancia. Quizás estemos durante un proceso de vaciado, quizás estemos un momento viendo un rato y como vemos que la cosa ya está bien, no, nos ausentamos, ese es el término, nos ausentamos de algo que debemos estar ahí pendientes por el tema de la calidad. Ver proyectos donde ha fallado este material es pues algo quizás como una llamada de atención a todos los profesionales que de una u otra manera estamos vinculados, ¿no? Entonces, creo que, y estoy totalmente convencido que debemos darle la importancia a lo que es este material, que en todas las obras, repito, se utiliza, en todas, sin temor a equivocar, sea cualquiera el tipo de infraestructura, sea de infraestructura de riego, sea infraestructura de vial, sea infraestructura en edificaciones, vamos a utilizar este material. Ahora, las características y todo eso lo comentamos ahora viendo y tratando de resaltar lo más importante, ¿no? Hablar de un dossier de calidad es algo fundamental. O sea, todo ingeniero, todo profesional debe tener presente esta documentación que acredite que su trabajo está garantizado. Y no es un mero hecho de llenar papeles, de poder estar nosotros llenando fichitas, no. La calidad creo que es lo que hace que el cliente reconozca en nosotros, que somos los que ejecutamos proyectos, el tema de recomendarse. Es decir, si hay calidad en el trabajo, en la entrega, nosotros vamos a poder decir que tenemos garantizado el trabajo y la clientela está asegurada. Entonces, ahora, por un tema en el caso de obras públicas, para poder cobrar una valorización, tiene que haber un dossier de calidad. Si bien es cierto, no es tan minucioso como yo pretendería que sea, y como quizás en muchas empresas privadas que ya están acreditadas con la ISO 9001, llevan un registro mucho más detallado. En el caso de obras públicas, lo único que podemos exigir quizás, o la entidad exige, es el resultado de las probetas de los concretos que se han vaciado para que yo te pueda pagar, ¿no? Ahora, ahí vamos a hablar cuando hagamos ese tema o ese punto, vamos a hablar de algunas cosas importantes que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Bueno, pero entonces, si el ingeniero entiende que no solamente el dossier de calidad está para el tema de concretos, dossier de calidad podemos hablar en quizás el aspecto de la conformación de suelos, mejoramiento de suelos, ¿no? El dossier de calidad puedo hablar para el tema de las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. O sea, los dossiers de calidad son fundamentales para evidenciar, esa es la palabra. Voy a dejar evidencia de la manera como hemos procedido en la construcción, ¿no? En esta industria, esta etapa está bien, esta etapa está bien, acá está el dossier, está verificado, está firmado, estos son los resultados. Entonces, ante cualquier situación, para el profesional, para el residente sobre todo, y el supervisor lógicamente también tiene culpa compartida si hubiera cualquier situación anómala, ¿no? No, un momentito, acá está, esos son los documentos que nosotros hemos elaborado,
así se ha trabajado, ¿no? Bueno, pero entonces hablemos, en este caso nos vamos a referir al dossier de calidad, pero de este material denominado como concreto. En otros países se le conoce como hormigón, ¿no? En el caso de España, en Chile también me parece que le llaman así, la denominan como hormigón. Pero en Estados Unidos, concrete, en Perú igual. Entonces, pero también uno debe saber hacer las analogías, ¿no? Para poder, si lee alguna literatura de España, por decir, cuando los españoles hablan de hormigón, el hormigonado es el vaciado de concreto, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre estos puntos. Básicamente, estoy enfocando la secuencia que requiere tener presente un ingeniero de campo, un residente de obra, para poder lograr un concreto de alta calidad, ¿no? Entonces, yo quisiera ir un poquito antes de la ejecución, ¿no? Porque es importante resaltar también el trabajo y la elaboración de las especificaciones técnicas para cada proyecto de parte del proyectista, ¿no? Es el equipo de profesionales que se reúne para poder decidir sobre qué calidad de material, basado en los estudios desarrollados, en el interés que tiene el proyecto por su durabilidad en el tiempo. Sabemos y hablamos de que un proyecto tiene un horizonte de vida. Ese horizonte de vida es variable dependiendo del tipo de infraestructura. Cuando hacemos un puente como el que tenemos acá en Arequipa, el puente Chilina, no podemos pensar pues en un concreto 175, ¿no? Que en el tiempo se va a deteriorar fácilmente, ¿no? Debemos pensar en concretos de una resistencia un poco mayor por el tema de durabilidad, porque debemos saber que el puente va a estar expuesto a humedad permanente debido a su ubicación en el lecho del río. Debemos saber de que en las cimentaciones van a estar permanentemente humectadas por el agua del río y cosas de esa naturaleza que los que elaboran el proyecto deben formular basado en estudios, en experiencias anteriores sobre las características que deben tener los concretos. En el tema de resistencia, ¿no? En el caso de obras en las partes altoandinas, por encima de los 3.000, 3.500, ¿no? Y que sabemos que en en el invierno las heladas son frecuentes y por lo tanto la congelación es algo que va a ocurrir, temperaturas que según el CENAMI este año van a estar por debajo de los menos 16 grados, ¿no? Imagínense el hecho de construir una obra en este periodo de frío. Y yo lo he pasado, he estado haciendo y ejecutando obras junio, julio en Santa Lucía. Santa Lucía queda en Puno y está a casi 5.000 metros de altura, ¿no? Entonces, las condiciones cambian, ¿no? Entonces, todos esos aspectos el proyectista debe prever, ¿no? Tema de desarrollar qué tipo o qué porcentaje de incorporación de aire se va a desarrollar en ese tipo concreto, qué tipo de concreto es. En el caso de obras, me ha pasado en Mollendo, ¿no? Donde toda la cimentación de la subestructura tenía que tener un cemento tipo 2, porque hay contenidos minerales en el suelo que afectan, básicamente eran sulfatos, ¿no? Entonces, definir ese tipo de cemento, definir si hay un tipo de aditivo, y esa es competencia no del que ejecuta, sino del que proyecta, del que elabora el expediente. Ahora, lógicamente, como siempre le he dicho a los alumnos, el hecho de que yo encuentre un proyecto y que no vea estas cosas, que yo las conozco, que
que las he estudiado y que no están, no me puedo quedar callado, ¿no? Nosotros tenemos que, por ética profesional, decir, esto va a ocurrir, porque esto no tiene estas condiciones, estas características, y eso es un problema para el proyecto. Si el supervisor las toma bien y amerita hacerle la consulta al proyectista, lo hará. Si el proyectista se ratifica en lo que ha dicho, que está bien, ok, ustedes cumplieron con su parte de dar aviso y manifestar qué situación podría causar lo que este proyecto no ha contemplado. Si más adelante ocurren los problemas, se revisará toda la información y el cuaderno de obra es fundamental, ahí va a estar, no, el residente manifestó, no solamente en la anotación de cuaderno de obra, sino mediante un informe. En su revisión del expediente técnico se pronunció, ¿no? Entonces, hay situaciones que hay que saberlas entender en el ciclo de vida del proyecto, ¿no? El ciclo de vida del proyecto implica el conocimiento de lo que es la elaboración propia de un expediente técnico, la ejecución, y también como profesionales debemos pensar en ese horizonte. Esto como un alcance, nos vamos a ubicar ahora sí en la ejecución misma de lo que vendría a ser el proyecto, ¿ya? Ojalá que el tiempo no me gane y podamos ver. Todos estos puntos los voy a ir tocando. Desde el primer punto vamos a hablar de la selección de material, diseño de mezclas, lo que es preparación del concreto, el transporte y la colocación, el vibrado y el compactado, el desencofrado. Lo he considerado dentro de esta etapa de taqueado, y finalmente la parte comprobatoria, que vendrían a ser los ensayos, ¿no?, que se deben realizar al final para demostrar de que la calidad del concreto está garantizada. Entonces entramos en principio con el primer punto, que vendría a ser la selección de material. Muchas obras no están en la ciudad, ¿no? Por si estas imágenes son de pueblos alejados donde dio la suerte de estar participando, ¿no? Y donde a veces las canteras, ¿no?, o los sitios donde se toma el agregado, que quizás sea el principal material, está pues limitada, porque hay una sola cantera, no dispongo de varios sitios. Nosotros aquí, en esta hora fue en Ispacas, tuvimos que recorrer varios puntos que los mismos comuneros y pobladores nos indicaban, ¿no? Entonces hemos ido a cada uno de los puntos, hemos visto tipo de material, y con esto pues hemos podido decidir con cuál de ellas. Otra cosa es la referencia que la misma población nos da, ¿no? En el caso de Arequipa, pues, La Poderosa creo que es la cantera más meditada por el tipo de material, eso incide en el ir tanto a la cantera. Pero va a haber obras de no pongamos para escoger, y solamente hay una sola cantera. Entonces, el material tendrá que ser de preparado. El tema de costo, ¿no? Porque yo no puedo de repente coger la cantera más cara, que es una piedra, traérmela, me eleva el costo, y por ahí voy a volar el tema presupuestal. Entonces, se relaciona ya un poco el tema del agregado con el tema de el costo
de la venta, ¿no? El costo de la venta vendría a ser lo que en mi expediente técnico se ha contemplado para ese análisis de costo unitario. Entonces, busquemos siempre la mejor opción y que no perjudique de repente al tema presupuestal. Entonces, hablar del agregado fino, ¿no? La elección que podemos hacer, el agregado grueso, el hormigón, la piedra, el agua. Muchas veces el agua es fundamental, ¿no? Porque pueden en algunas, si estamos en la ciudad de agua potable, ya, pues no hay nada que discutir, ¿no? Pero si no hay agua potable, es agua de subsuelo o es agua de algún manantial. A veces los manantiales tienen contenido de sustancias, pues porque son acuíferos que atraviesan por ciertas zonas que hay contenidos de fierro, contenidos de azufre, y eso puede perjudicar, ¿no? Entonces, tomar una muestra de agua como se está haciendo ahí para poder ver la calidad del agua, el pH del agua, es fundamental, ¿no? El cemento, bueno, lo determina el expediente técnico dependiendo de la parte de la infraestructura, ¿no? En el caso de la subestructura podemos utilizar cementos tipo 2 o tipo 5 porque son elementos que van a estar enterrados en contacto con humedad, pero para la superestructura, lo que del nivel 0 hacia arriba, ya necesito un cemento de esa calidad. Entonces van a ir variando algunas situaciones que debemos revisar exhaustivamente. Después nos habla las especificaciones del expediente, nos marcan la ruta, ¿no? Esto para mí es quizá mental, un ingeniero de manera bueno, vamos a revisar, ya no se hace, no, o sea, veamos qué dice las especificaciones para ya, porque pues hay bueno, sabemos que las propiedades físicas son fundamentales, ¿no? Las propiedades físicas, químicas, me interesan saber. ¿Por qué? Porque hay pues, algunas reacciones que digo, presentarse, ¿no? Una de esas podría ser la reacción, perdón, álcali del cemento, ¿no? ¿No? La alcalinidad es el contenido de pH, ¿no? Que generalmente en el caso de cementos son minerales que dentro de su composición, como es el óxido de potasio, el óxido de sodio, están presentes y que reaccionan en presencia de humedad. Entonces, por eso, tanto la propiedad química, perdón, de los agregados como la propiedad química del agua, me interesa saber para tener la tranquilidad de que este concreto no va a generar reacción. Ahora, muchas veces podemos decir de que una vez que el concreto entra en reacción y seca, ahí queda. Es verdad, o sea, si el concreto puede haber sales, puede haber contenidos, pero una vez que está seco y sabemos que no va a haber humedad en la atmósfera, no va a haber humedad en el suelo y va a estar un concreto seco, ese concreto va a quedar perfecto. Pero si tenemos humedad permanente porque el nivel freático es alto, entonces ahí tengo que tener mucho cuidado. O tenemos en el caso de la costa, ¿no? Construcciones muy cerca al litoral,
Entonces también ahí la humedad es permanente por el tema de la brisa marina. Entonces, ¿cómo protejo yo ese concreto de la humedad? Porque estas reacciones álcali-cemento se presentan principio con el cemento Portland, básicamente, ¿no? Porque hay otros tipos de cemento que pueden contrarrestar esto. Dos, por agregados con contenidos de sílice reactiva. Tres, por presencia de humedad. Y cuatro, temperaturas altas que aceleran el proceso. Si no hay temperatura alta, probablemente pueda extender o demorar, ¿no? Y lo primero que se va a generar en los concretos es como un gel, ¿no? Así como lo que caen de los árboles, a veces hemos visto como una goma, una gomina, eso es lo que empieza a aparecer. Y en tanto el tiempo va transcurriendo, esto va incrementando. Primero la fisuración por las tensiones que se presentan. Entonces, qué importante, por eso resalto el tema dentro de lo que es el laboratorio para el diseño de mezclas, que se tomen, nos va a costar un poquito más, pero nos va a dar la tranquilidad de que ese tipo de mezcla de concreto no va a reaccionar a futuro. Ahora, también, aparte de eso, hay otro tipo de causas, ¿no? La corrosión por cloruros, que ataca normalmente el acero de refuerzo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que uno necesita saber. Esto generalmente, ¿dónde ocurre? En las partes donde hay construcciones con concreto armado, como son puentes, ¿no? Próximas a la costa, o estructuras de túneles, acuíferos que están armados, pero ahí hay humedad. Entonces, los contenidos de cloruros atacan el acero, hay una composición iónica que lo que hace es que se forme como un ensanchamiento alrededor del acero, y eso genera una costra que con el tiempo va a generar tensiones y se va a ir deteriorando. Otra reacción podría ser la carbonatación, ¿no? Producto del dióxido de carbono y todo eso afecta. En el tiempo va a generar un daño. Otro, el tema de los sulfatos, que ya lo hemos dicho, que generalmente están en el suelo, ¿no? Bueno, todo eso, como digo, es fundamental. Precisar la desviación estándar. Cuando al ingeniero le piden la desviación estándar, es decir, va a tener que establecer con qué rango prepara sus concretos. Porque dependiendo de ese tipo de dato para el de laboratorio, él va a corregir y va a utilizar una menor cantidad de cemento. Si no le damos ese dato, pues el señor va a extender lo más que se pueda su tipo de por un tema de seguridad, ¿no? Así, no, bueno, no puedo ser, bueno, aumentale más cemento. Entonces vamos a tener diseños de mezcla mucho más caros. Hay que determinar la resistencia, la trabajabilidad. Hay un parámetro, dependiendo del tipo de obra, generalmente está entre 2 y 4 pulgadas, y el ingeniero ya dependiendo de eso utiliza 2, donde sea, o donde corresponda, y utilizará 4 en aquellos elementos que son mucho más difíciles de basear, ¿no? Tema de aditivos, siempre es bueno que si ya nosotros estamos con la concepción, porque así lo dispone el expediente técnico, o porque pretendemos desencobrar en un periodo corto, entonces vamos a trabajar con tal aditivo, a ver cómo resulta, y ya nos viene el diseño con esto. Y la certificación, que vendría a ser prácticamente la comprobación de que el diseño del laboratorio, ¿no?, ha sido comprobado. O sea, porque no me baso en un diseño teórico, sino que yo espero resultados de rotura del diseño que el laboratorio me ha entregado y que sí está dando el resultado adecuado, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Acá, sobre el tema de desviación estándar, importante tenerlo presente, porque de acuerdo a la experiencia del ingeniero de campo, y de ahí la importancia de que tengamos nosotros registrados los resultados de nuestros ensayos, entiéndase que un ensayo es 2 probetas, es la sumatoria de la probeta A más la probeta B dividido entre 2, ese representa un ensayo para mí. Así lo dice la norma 060. Bueno, entonces cada estos
estos ensayos, si los voy registrando, yo voy a tener cómo determinar mi desviación estándar. Por eso me interesa a mí como profesional medirme cuál es mi desviación estándar para un concreto 210, para un 50, hasta un 175. Entonces yo podría saber cuál es ese más, ¿no? Acá yo trabajo, este es el 6 sigma, que quiere decir que dentro de estos parámetros prácticamente se encuentra el 99.73% de los resultados que yo obtengo. Pero yo puedo acortar, esta es la normal, ¿no? Se supone que vendría a ser este, si es un concreto 210, este vendría a ser el punto 210. Entonces mis resultados pueden caer si yo me ajusto a un sigma o a 210%. Y dentro de esto me va a encajar todos mis resultados, ¿no? Eso quiere decir que también algunos resultados que van un poco por debajo de esto estarían siendo aceptados, ¿no? Entonces, los métodos están en la norma de 060, lo pueden revisar en la 4.3.1, esto es del reglamento de concretos, y podemos determinar, ¿no? En el primer método necesitamos más de 30 muestras o ensayos. O sea, tendríamos que tener 60 probetas que hayamos reventado, ¿no? Entonces, dice, si posee un registro de resultados de ensayos de enero, cuando sabe medirse, le da al de laboratorio, ¿cuál es su desviación estándar? Tanto, allá. El ingeniero, no se preocupe, nosotros le hacemos el diseño, porque ya el ingeniero conoce su desviación estándar, ¿no? Y en el caso de que no se tengan esa cantidad de ensayos, entonces podemos hacer este cálculo considerando estos valores, ¿no? Que son unos valores de corrección, ¿no? Entonces, menos de 15 muestras, usar la tabla 4.32b, que la pueden revisar en esta normativa. Y cuando tenemos ensayos 15, 20, 25 y 30, considerar un factor de corrección de 1.16, 1.8, 1.3 sobre lo que se obtiene, ¿no? Entonces, esta es una manera rápida de poder determinar una desviación estándar, que vamos a ver más adelante. Para el concreto requerido también se utiliza la desviación estándar para ver en qué punto nosotros queremos desarrollar. Voy con el reloj porque el tiempo es mi peor enemigo. Muy bien, entonces, luego de este laboratorista, la desviación estándar, para que nuestros concretos no nos resulten muy caros por el contenido de cemento, la relación agua-cemento que van a utilizar, nosotros debemos decir, ¿sabe qué, señor del laboratorio? Yo tengo una desviación estándar de más menos 10. Porque ese es lo que tú te has medido, no en una obra, sino en todas las obras que ya has venido ejecutando durante tu vida profesional. Por eso la importancia de que tus resultados, por el cuidado que tú tienes con esos concretos, sea pues de lo mejor, ¿no? Luego vendría el concreto, la preparación del concreto. Dentro de lo que es concreto vamos a tener opción de preparar concretos in situ, utilizando mezcladoras, o comprar el concreto premezclado, ¿no? Ahora, en el caso de presupuestos, ¿no? O sea, yo normalmente, de acuerdo a mi ritmo de obra, voy a vaciar 2, 3 columnas o 4 columnas diarias, ¿no? Y entre las 4 columnas es pues un cubo y medio. O sea, voy a traer un mixer, voy a elevar mis costos. Probablemente una mezcladora, ¿no? Hay mezcladoras de 7 pies cúbicos, de 9 pies cúbicos, de 11 pies cúbicos. Hay estos Carmix que tienen capacidad de 3 metros cúbicos. Bueno, entonces,
la parte del planeamiento es importante en obra para ver cómo vamos a producir concreto para poder tener una continuidad en el vaciado y que no se generen las denominadas juntas frías por el espaciamiento en el tiempo, ¿no? Entonces todo eso es parte de lo que el residente analiza, planifica, ¿no? Puede trabajar con dos frentes. A veces tenemos pues vaciados en las zonas alejadas, tengo que hacer una escuela y tengo pues 40 cubos vaciar y cuento con un trompo de 9 pies cúbicos, no, pues tengo que pedir con anticipación, ¿no? Que me consigan o que si es que puede llegar a la zona uno de estos carritos, perfecto, con eso voy a poder producir concreto y hacer un vaciado mucho más rápido. Tengo que planificar el tiempo que me voy a demorar en vaciar. Entonces, todo esto, como les digo, es fundamental para poder nosotros tomar esa decisión de cómo voy a preparar mi concreto, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el concreto, no se hace en volumen, ¿no? Sino en... claro, este concreto, insisto, ¿por qué le he puesto en peso? Porque este es un concreto que elaboramos en obra, ¿no? Este Carnis tiene la tecnología de pesar el agregado, dosificar el agua en cantidad de litros y lógicamente el cemento se coloca en bolsas, ¿no? En bolsas, pero cada bolsa sabemos que tiene 42.5. Entonces podríamos decir que este concreto elaborado in situ también va a ser de mejor calidad porque vamos a tener un concreto mucho más uniforme. Concreto premezclado, como el que vemos aquí, viene pues dosificado de la planta por peso, ¿no? Entonces eso también. Según el libro de Tópicos del Concreto del ingeniero Enrique Pasquel, ingeniero que considero yo una eminencia en tema de concreto, él dice, ¿no? En su libro, hace una estadística de la cantidad de obras que se ejecutan con concreto elaborado o preparado in situ, ¿no? Y eso es pues bastante alto. Es un poco la informalidad, ¿no? Cuando no debería ya utilizarse concreto elaborado in situ, todo debería ser mezclado, pero no tenemos pues opción, hay sitios donde no hay, o sea, me voy a localidades poco alejadas, ahí tenemos que hacer por lo menos con una mezcladora y no como antes se hacía mezclándolo en el piso, volteando, como era antes. Yo era más joven, adolescente, veía que hacían así las obras, ¿no? Pero si uno también tiene el cuidado, ¿no? Para las cosas. Me tocó hacer en el tema de la reconstrucción después del terremoto en 2001, había que vaciar unos canales, reparar unos canales en una zona donde era pues muy accidentada, no había terreno de acceso y por el mismo canal solamente una ronda de servicio, caminería que le dicen, por ahí hemos podido llevar parte de material y todo se ha tenido que elaborar, no entra una mezcladora. Entonces hemos tenido que voltear la mezcla, vaciar controlando el agua, no nos quedaba de otra. Porque si yo me pongo a hacer el acceso, hasta la fecha estaríamos elaborando ese proyecto. Entonces el ingeniero tiene que, con los medios que cuenta, hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Porque eso es lo que tenemos al alcance. Bien. Y acá un poquito vemos el tema de la consistencia que tiene la mezcla, ¿no? La consistencia puede ser tiesa, fíjense el tema de asentamiento de 0 a 1 pulgadas, puede ser una mezcla con consistencia tiesa plástica de 1 a 2, plástica de 3 a 4 pulgadas y muy fluida de 5, ¿no? Ya esto simplemente es confuseado, ¿no? O sea, es decir, no, ni siquiera vibrado, ¿no? Porque este es el método de compactación, ¿no? Dentro de lo que dice la norma 060, en el artículo 4.2, dice, la selección de las proporciones de los materiales integrantes concretos, ¿no? Se logre la trabajabilidad y la consistencia para su colocación. No toda la trabajabilidad es estándar. Si yo tengo elementos como son zapatas, pues mi trabajabilidad puedo ponerla pues acá, ¿no? Una pieza plástica, ya está.
no, tampoco me voy a una exageración como esto, ¿no? Pero si tengo unas columnas plásticas de entre 3 y 4 pulgadas de asentamiento, me conviene para que yo tenga un buen concreto, un buen vaciado, ¿no? Entonces, eso ya es un poco la decisión y el criterio que se maneja, ¿no? Y que probablemente si ha habido una buena especificación técnica, hasta eso te detalla ahí, ¿no? Luego, se logre la resistencia en las condiciones especiales de exposición y que pueda estar sometido al concreto, ¿no? O sea, la resistencia especificada, ¿no? Pero sobre eso también vamos a hablar. Se cumpla con los requisitos especificados para la resistencia y compresión u otras propiedades adicionales que pudieran darse, ¿no? Bien. Acá un poquito esta forma de idealizar para poder tener muy claro qué es la preparación y cómo se hace. Yo he visto preparar estos concretos donde acá por lampadas metían el agregado, o sea que está totalmente mal, porque si el compadrito está metiendo una, dos, la llaman por teléfono, se distrae y se olvida de cuántas iba, porque le dice el arquitecto, el ingeniero, 30 lampadas, está una, dos, 15, sonó el teléfono, ¿cuántas iba? Y empieza a contar de nuevo. O sea, eso está mal. O de igual forma, ¿no? Si utilizamos estos baldes, que son los de 5 galones, normalmente cuando volteamos una bolsa de cemento en uno de estos baldes, no llena acá, sino hasta este tercer anillo. Hasta ahí normalmente viene, o al segundo. Entonces, yo si ya tengo entendido cuánto contenido tiene una bolsa de cemento, ya yo pongo de frente la bolsa acá y ya sé, pues en el caso de un cemento, como es este caso, ¿no? El diseño en volumen, ahí tengo que percatarme en el diseño en volumen. 1, 2, 4, 3, 2. Entonces, por cada bolsa de cemento que yo ingrese acá a esta tolva, voy a poner de agregado fino, esta vendría a ser 1, 2, ¿no? Y hay que poner igual, ¿no? 3, contaría 6, y la última es de punto 2, ¿no? Entonces, para eso me interesa saber si esta mezcladora va a tener o no va a tener la capacidad de soportarme esta cantidad de pies cúbicos. Entonces yo diría, si tengo un trompo de 7 pies cúbicos, yo sumo 1, 2 y 3, acá tengo 6, con las justas me puede alcanzar, ¿no? Entonces solamente me va a permitir para una bolsa de cemento, no más, ¿no? Si yo quiero de repente preparar 2 bolsas de cemento, el de 11 pies cúbicos me alcanza, no me alcanza, porque acá con esto prácticamente tengo 6 y 6 son 12. 11 pies cúbicos que uno tiene que analizar. Y así como hacemos este ejemplito, podríamos calcular de repente para el tema de un concreto ciclópeo, donde me dice 1, 12. Entonces de repente ahí sí tengo que partir, porque para meterle 12 volúmenes tendría que trabajar con un solo balde. Entonces en ese caso sí, ya no meto la bolsa entera y meto solamente la mitad de la bolsa, un balde, y la cantidad de baldes que me señala para ese concreto 1.10, 1.12. Entonces, esto es importante tenerlo presente, y a veces los maestros se confunden, ¿no? Entonces, si el ingeniero está confundido, imagínate, el maestro hace lo que quiere, y el resultado, pues, ingeniero, no sé, me está saliendo un concreto 500. ¿Cómo estás dosificando? Entonces es importante tenerlo presente esto. Y así como utilizo este depósito, la dosificación en volumen es clara, ¿no? Por eso podría utilizar cualquier otro tipo de depósito. Voy a apurarme. Bueno, el mezclado, cada tanda debe ser cargada en la mezcladora de manera que el agua es lo primero que entra y de ahí viene el agregado. Hay un orden, eso es importante tenerlo presente. El material de una tanda no deberá comenzar a ingresar a la mezcladora mientras esto que coloca para poder vaciar, y ya que el equipo que está preparando pueda volver a cargar.
Entramos al punto 4, que vendría a ser el transporte y la colocación, y eso es fundamental dentro de la calidad del concreto. De lo que se trata es básicamente de no generar segregación, de que el concreto tenga la consistencia necesaria para que no se genere esta segregación. ¿Qué es la segregación? Es el asentamiento del material grueso, la piedra, en el fondo de la mezcla, ¿no? Entonces hay que saber cómo trasladar sobre situaciones, por decir, esta faja transportadora podría ser uno, la bomba podría ser otro medio, ¿no? O podríamos utilizar los tarros, los baldes, el buggy, ¿no? Entonces eso es fundamental. Entonces, dentro de lo que dice la norma, en el 5.4 dice, concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su ubicación final en la estructura tan rápido como sea posible, empleando procedimientos que prevengan la segregación. Entonces, el equipo deberá ser capaz de proporcionar sin interrupciones un abastecimiento concreto en el punto de colocación. Por eso yo he planificado, ¿no?, cómo va a ir, qué ritmo voy a llevar y en cuánto tiempo voy a dosificar, de manera que no se me presenten juntas frías, como se conocen, ¿no?, por el tiempo transcurrido. Los camiones mezcladores en las unidades agitadoras o no agitadoras, así como su procedimiento de operación, deberán cumplir con lo indicado en la norma de ese empleo, ¿no? Entonces, esto es importante. Generalmente el concreto premezclado viene con norma de ubicación del equipo de vaciado. Si yo puedo, entonces mi tiempo es cortísimo y no va a haber mayor segregación. Pero ¿qué pasaría si yo empiezo a trasladar en un camino muy accidentado, muy pedregoso, ruedas del buggy que son con aire y que amortiguan algo el impacto que pudiera generarse? Pues eso me ayuda. Entonces, fijarnos en qué tan inflado está el neumático. Me gustaría que esté acierta esto, no como para que sufra el que transporta, el ayudante que está empujando, pero sí como para que no golpetee tanto ese concreto. Punto 1. Eso es parte de la calidad, ¿no? 2, que no sean trayectos muy largos. ¿Por qué? Porque en una hora de viaje, así el camino sea llano, siempre se va a sentar. ¿Por qué? Porque es tiempo que va transcurriendo y si yo lo dejo reposar 24 horas, todo lo pesado se va adentro. Estoy exagerando, ¿no? Pero para que ustedes tengan presente hasta en eso. Y 2, por un tema de productividad, ¿no? Si yo voy a colocar una mezcladora muy alejada de la zona de vaciado, después mayor cantidad de tiempo contributorio, ¿no? Porque el traslado se considera como un tiempo contributorio. Bueno, acá hay algunas indicaciones sobre, por decir, cómo colocar el concreto. Dice capas que sean menores a 50 centímetros para justamente evitar la segregación. La temperatura media menor a 5 grados centígrados. El concreto debe tener más de 13 grados centígrados por eso también parte del control es tener un termómetro para ver cuál es la temperatura de ese concreto. Termómetros no tan muy caros. Es un ingeniero puede comprar, porque es una herramienta de trabajo para ver cuál es esa temperatura, si está o no está, sobre todo en climas extremos, ¿no?, donde hay exceso de calor o exceso de frío, para tener la tranquilidad de que el concreto está cumpliendo con lo que señalan las normas, ¿no? Bueno, fíjense el tema de colocación, ¿no? Generalmente vemos de abajo hacia arriba, ¿no?, la colocación y en forma de salida, ¿no? Acá sería la forma correcta. Yo voy llenando este extremo, esto está vacío y vamos llenando. No al revés, que después tenga que subirme sobre el concreto ya vaciado que vendría a estar acá. Bueno, aquí hay otras imágenes, ¿no?, sobre cómo poder hacer este vaciado para evitar en caída libre que no sean las alturas mayores a 1,80 m, pero a veces pues por una cuestión de comodidad utilizamos hasta 2,40 m
por evitar colocar las ventanas. Cuando ya son alturas mayores debería colocarse una ventana para que el concreto llegue hasta este punto, se cierra, se tapa este hueco y bueno, vamos ahí, ¿no? Fíjense la forma como no debería. ¿Por qué? Porque impacta no solamente en el encofrado, sino también en el refuerzo de acero. Acá hay otro ejemplo, ¿no? De cómo no se debe proceder esto, ¿no? Acá debería yo utilizar una manguera, un tubo que llegue hasta abajo. Fíjense cómo está cayendo este concreto, ¿no? Y lo que genera, ¿no? A veces también cuando el tamaño del agregado es muy grande, ¿no? Tenemos que manejar tamaños de agregado dependiendo de la concentración de los refuerzos de acero y de las separaciones. La norma es 3/4 de la máxima o de la menor separación S que exista entre acero y acero para poder determinar el tamaño del agregado. Acuérdense que dijimos en el primer punto selección de material. Entonces, entre más pequeño sea el material, nosotros vamos a poder tener, vamos a elevar el costo del agregado y por lo tanto el concreto. Un concreto de menor dimensión, más pequeño, es más trabajado, me cuesta mucho más, ¿no? Acá tenemos otras maneras, como vendría a ser la forma adecuada. Yo introduzco como chute y voy depositando, voy levantando y vamos saliendo con esto, ¿no? Igual en este caso. Entonces, esto en cuanto a transporte y colocación. En el caso de climas fríos, ¿no? Las temperaturas de colocado es importante tenerlas en cuenta porque eso va a afectar. Entonces, en las zonas altoandinas, pues no puedo gasear a las 7 de la mañana porque todavía ese agregado está muy frío. Algunos dicen hay que calentar el agua. Sí, se puede hacer, es una solución, pero ustedes analicen, es como que ustedes tengan una taza llena de hielo y piensan que con una copita de 1 onza, ¿no?, de agua hervida lo voy a entibiar todito eso, lo voy a sacar a 13 grados. A veces la cantidad de agua es mínima y eso es algo importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Entonces a veces hay que preferir extender el agregado, ¿no?, en zonas en plástica, que el sol lo caliente un poco y vaciar pues a partir de la 11, 12 o después del almuerzo, ¿no? O sea, ya calentado el ambiente y podemos utilizar. Entonces, fíjense las consideraciones, ¿no?, para poder determinar. Estas son el tamaño de las secciones, ¿no? Menor dimensión es menor de 30 centímetros, la temperatura ambiente de 5 a -1 grado, de -1 a -18 y por debajo de 18, ¿no? Entonces, ¿cuál es la temperatura con la que debería ingresar el concreto, ¿no? Luego pasamos al quinto punto dentro del proceso, ya hemos colocado. Ahora lo que viene a continuación es la compactación, es decir, ese vibrado es retirar el aire, ¿no? Y es toda una técnica que debemos nosotros emplear para este proceso, porque un concreto poroso pues no va a tener la resistencia que yo quiero. Todas esas burbujas atrapadas en el agregado al momento del mezclado tienen que salir, ¿no?, a la superficie, ¿no?, para poder generar un concreto sólido, ¿no?, con una estructura que a mí me garantice que va a resistir, ¿no? Entonces hay compactaciones manuales, hay compactaciones mecánicas, elementos verticales por capas, ¿no? Entonces, ¿no?, en el caso de vibración mecánica que utiliza esta es la interna, entonces se introduce este cabezal de manera vertical, nunca de manera inclinada. Esta manguera no ha sido creada para que el concreto discurra, como muchas veces los obreros lo utilizan para que el concreto corra. No es eso, no es esa su función, ¿no? Entonces,
siempre de manera vertical y con un conteo. Y sobre la línea imaginaria que ustedes están viendo aquí, ¿no? El cabezal tiene que pasar un poco, ¿no? O sea, para que pueda ver. El revibrado también es algo importante, vamos a ver más adelante que el revibrado le va a permitir al concreto aumentar un porcentaje más, pero hay tiempos. Ya una vez iniciada la fragua yo no puedo meter revibrado, ¿no? Entonces esos tiempos hay que manejar, ¿no? Dice, el concreto deberá ser cuidadosamente consolidado durante su colocación, debiendo acomodarse alrededor de las barras de refuerzo. Lo que queremos es que esas barras que tienen corrugado se adhieran y se unan de manera pues, que comporten como un solo material, ¿no? Los vibradores no deberán usarse para desplazar lateralmente el concreto, que es lo que ya hemos dicho. Y esto es lo que dice la norma, ¿no? La SOCC, ¿no? En el caso del vibrado manual, fíjense, es algo para concretos que debe utilizarse una varilla semi-redondeada, como la que utilizamos para sacar las pruebas de probetas, ¿no? Solo en secciones estrechas, o sea, muy angostas, donde no entra una manguera o un cabezal. Hay cabezales hasta de 3/4 de pulgada, por si acaso. Entonces, eso también es una consideración, ¿no? Y que tengan un asentamiento de 4 pulgadas, ¿no? O sea, es decir, 10 centímetros. En el caso de vibradores internos, de motor con combustible, que es el tradicional, pero ya han surgido todos estos mucho más versátiles, necesitamos más bien alimentación eléctrica para poder poner en funcionamiento estos vibradores. Nunca se puede vaciar o iniciar un vaciado de obra cuando no tenemos una mezcladora de retén, y es algo de lo que se me olvidó, ¿no? En obra debe haber siempre algo de retén, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier momento una máquina puede fallar. ¿Quién me garantiza el concreto? Va a tener continuidad. Entonces debemos siempre prever para un vaciado importante y largo que tengo que tener mezcladora de retén, es decir, ahí en stand-by, igual que vibradoras, ¿no? Si falla una vibradora, anda a traer otra vibradora y seguimos con el proceso de vaciado sin parar, sin interrumpir. Hay también esto para encofrados, estas vibradoras que se colocan a ciertas distancias para que cuando entre el concreto pueda vibrar. Que sería la equivalencia que cuando tomamos un molde con el martillo de goma golpeamos a un costado, ¿no? Para darle opción a que salgan las burbujas que se han quedado atrapadas a las paredes, ¿no? Igual en este caso, esto podría ser un vibrador de encofrado. Vibrador desde superficie, podemos ver también que en la plancha, ¿no? Va a colocarse la vibradora, que es una máquina que se manipula. De manera que el concreto que se coloca con esta vibración, que es de un espesor 15 centímetros, 10 centímetros, venga, el meter una vibradora ahí no tiene a veces sentido porque tendría que ponerla inclinada y no tiene el propósito, ¿no? Eso también es algo importante. Bueno, acá hay un cuadrito que representa un poco el tema de la potencia que se debe utilizar y el radio de acción en centímetros para vibradoras cuyos cabezales tienen este diámetro, ¿no? De 2 a 4 centímetros, estamos hablando de 3/4 de pulgada hasta 1,5 pulgadas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el ritmo de colocación del concreto en metros cúbicos por hora y el radio de acción. El radio de acción, ¿por qué me interesa? Porque eso es lo que... Yo pongo el punto acá donde está este puntero, sobre este punto donde está el cabezal, ¿qué tanto me va a irradiar esto, no? Entonces, de tal manera que yo pueda saber ese radio de acción, colocar acá un punto, acá el otro punto, y así. Entonces, voy de manera ordenada haciendo una vibración correcta, ¿no? ¿Qué hacen los obreros? Los obreros entran y... Eso está mal, totalmente mal. Y si la mezcla es muy tiesa, de repente lo sacan tan rápido que hay que deja un hueco, no termina de cerrarse. Entonces, eso no debería permitirse.
Entonces tiene que colocarse la vibradora, ¿no? Y contarse hasta 10. 1, 2, 3, 4, empezar a sacar lentamente, ¿no? Eso es. Tampoco puedo dejar la vibradora ahí y olvidarme, porque lo que va a hacer es segregar. Tema de desencofrado, ya estoy sobre la hora. ¿Me van a dar unos minutos más o cortamos la exposición, señorita? ¿Me escuchan? Sí, usted continúe, ingeniero. Ya. Entonces, con su venia, voy a tratar de apurarme. No faltan muchas tampoco. Bueno, en el tema de desencofrados, ¿no? Fíjense esta tablita de temperaturas. Dice tiempo de fraguado al concreto. Hay un inicio de fraguado, ¿no? Que generalmente ocurre cuando el concreto ya está estático, entonces inmediatamente empieza a reaccionar, ¿no? Y ese inicio podría estar, dependiendo del clima, ¿no? Darse a los 30 minutos, o darse a 1 hora, o darse de repente a la tercera hora, ¿no? Fíjense ustedes acá, en una temperatura de 21 grados centígrados, temperatura ambiente, ¿no? El tiempo de fraguado, es decir, cuando yo ya no puedo, meto el dedo en el concreto y ya no entra, pues, porque ya está seco, ya secado, ya está duro. Ese es el tiempo de inicio. Es una cosa de fraguado cuando empieza ya a endurecerse, a cambiar del estado plástico al endurecimiento, y el té de fraguado cuando ya está duro. Entonces, en el caso de tiempo de fraguado, 6 horas a 21 grados. Fíjense, ahorita en Juliaca, que están a -7 en algunas zonas, ya no fragua el concreto. Entonces, ¿en qué hora lo voy a colocar? Entonces, eso me interesa saber para garantizar que este concreto va a estar, y que la temperatura está bien, y que ese concreto durante toda esta primera noche o las 2 siguientes noches lo voy a tener abrigado para que se conserve, para que pueda seguir fraguando, porque si yo lo desencofro inmediatamente, ¿qué va a pasar? Viene el golpe de frío, se congela la siguiente noche y se malogró el concreto. Entonces, si yo no entiendo eso, olvídense, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que resguardar. Igual, en el caso de una ciudad en extremo calor, miren, el tiempo de fraguado, 2, 3 cuartos, o 2 tercios, es decir, 1 hora, 40 minutos, ya se me seca. Si voy a hacer una losa que por el volumen he calculado que tiene 40 metros cúbicos, ¿cómo voy a vaciar? ¿No? Entonces tengo que manejar, tengo que planificar en base a mi preparación, al ritmo, qué tipo de equipo, cómo voy a colocar, y estos tiempos, que es lo que me permite para poder tener en cuenta el tema del inicio de fraguado. Ya, ¿por qué he puesto este cuadro? ¿Qué pasaría si yo he vaciado ahorita a 4 grados centígrados, ¿no? En Chihuahua, está haciendo ese frío, y recién a las 14 horas ha concluido el fraguado de ese concreto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mañana a las 7 ya lo quiero desencofrar. Espera. Si tú has vaciado a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada, son 12 horas. A las 5 de la madrugada recién ha terminado de fraguar. Es decir, que tu resistencia en ese momento está pues casi en nada. Ya lo quieres sacar el desencombrado. No puedes hacer eso. Tienes que darle más tiempo, un día más. ¿Para qué? Para que levante la resistencia por lo menos 40 kilos por centímetro cuadrado, y recién poder desmoldar. Yo te entiendo que estás apurado, que necesitas ese encofrado para otra columna. Por eso hay que prever la cantidad de formas o encofrados que nosotros utilizaremos para poder hacer nuestro proyecto, ¿no?
debe realizarse cuando el concreto adquiera resistencia suficiente para aportar cargas para evitar fisuras por efecto del palanqueo. ¿Qué ocurre? A veces con la misma forma, la tabla empezamos porque no sale fácilmente, ¿no? Entonces, qué importante es el sistema de encofrado que yo tengo. Cuando yo encofro, más rápido, me genera bastantes las formas, ¿no? Pero no, es que no tenemos ese sistema ahí, el número 8 que, ok, pero ¿cómo? Armas tú y cómo caen las tablas, pues todo eso, para columnas, costados, vigas y pisos, será necesario que el concreto alcance una resistencia de 40 kilos por centímetro. Para lo que decía, ¿no? Si ya lo quieres decir, a las 7 de la mañana, el concreto terminado de fraguar 5, a las 7 horas de 10 kilos, no estén, no puede. Casos de elementos de centro de permanencia, por menos que el concreto llegue al 80%. Acá hay algunos datos. En el caso de columnas, sin aditivo, estas de acá, ¿ya? Columnas, muros, costados de vigas, 24 horas, fondos de losas aligeradas y macizas, 10 días, ¿ya? Fondos de vigas, ¿no? 21 días, 3 semanas, y voladizos, 21 días. En el caso de utilizar aditivos, porque lo hemos, pues, 4 días para fondos de losas aligeradas y macizas, losas macizas, 4 días, fondos de vigas cortas, 4 días, fondos de vigas de gran luz. Pero, ¿quién me determina esto? Acá sí yo necesito sacar de repente más ensayos o más probetas, porque necesito demostrarle a mi supervisor de que este concreto que hemos vaciado ya ha llegado a esta resistencia de 40 kilos o a esta resistencia del 80% para poder desencofrar. Ahora, en el tema de concreto, ya las empresas de premezclado nos venden concretos para ciertas características. Yo le puedo pedir a la empresa de concreto premezclado, necesito un concreto para 3 días, 2 días, 3 días, 2 días, 5 días. Okay. Ellos hacen su diseño, utilizan sus aditivos, sus acelerantes y te dan el concreto. Pero el supervisor con la factura te va a decir, ya desencofra, no, a ver dónde está, vamos a tomar proveta, vamos al laboratorio y demuéstrame que ya está al 80%. Y ahí recién, okay, cumple, puedes desencofrar, ¿no? Pero no hay otra forma, no es porque te dicen. Y uno tiene que tomar las precauciones para poder hacer esto. El punto de curado es importante. Quizás aquí sí la gran mayoría, ya como todo lo demás estuvo bien, acá ya nos relajamos, ¿no? Esa es la ni curamos, nos olvidamos, y fíjense que este es quizás una de las etapas cruciales en la calidad del concreto, por el hecho de que es donde después de colocado, transportado, el concreto va a llegar a alcanzar esa resistencia. ¿Por qué? Porque en la cristalización, es decir, cuando ya se empieza a adherir, a consolidar, ¿no?, esa estructura del concreto, es que nosotros podemos tener. Aquí hablamos de la química del concreto. El clinker tiene 4 componentes, y ustedes lo conocen, ¿no? El silicato dicálcico, el silicato tricálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Los dos primeros cumplen un papel fundamental dentro de lo que es la resistencia del concreto en su inicio. Cuando cambia ya en su estado, ¿no?, plástico al estado endurecido, es el silicato
dicálcico el que durante los 7 primeros días asume la responsabilidad. Es el que genera la mayor alta temperatura. Por eso, cuando al día siguiente tocamos ese concreto está calentito, porque había una reacción química que ha generado un calor exotérmico, y eso es parte de que estamos bien. Esa es señal de que el concreto está bien, ¿no? Porque ha habido. Pero yo, para poder que este concreto siga consolidándose y el cemento que está distribuido en toda esa estructura siga funcionando, necesita humedad, porque esa es la manera de reaccionar. Entonces, los 7 primeros días son fundamentales en el tema del curado. Por lo menos en los 7 primeros días, el concreto debe llegar a alcanzar un 70% de toda la resistencia para la cual ha sido desarrollado. En los siguientes 7 días, el silicato tricálcico le dice: tú anda, vete a descansar, que yo voy a continuar. Entonces, él va a continuar con el proceso de endurecimiento, la cristalización del concreto, y esto es pues parte de lo que a veces no se entiende, ¿no? Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros curar? ¿No? Ahora no son aditivos, son membranas, ¿no? Curadores. Entonces yo lo que hago es sellar, le aplico es como colocar una plástica, esas transparentes que a veces se envuelven la carne, le pongo encima para que no le entre aire ni evapor, entonces está ahí cerrado. Y entonces el proceso continúa internamente. ¿Se escucha mi...? Si lo dejo abierto a evaporación, si lo dejo así al ambiente, pues el viento también va a generar. Entonces, la manera de curar es o con estas membranas que estamos viendo acá, en esta zapata estamos colocando. Si estuviera todo enterrado no habría problema, va a mantener, solamente me preocuparía de curar la superficie. O la otra es pues a través de estas mantas, como se ve acá en el ejemplo, que le hemos cubierto. Me va a durar más tiempo, ¿no? Si le echo así, bueno, acá rápido el sol la va a secar, bueno, tengo que poner un peón exclusivamente para el curado. Acá no le puedo meter aditivos porque a veces tengo que revestir estos elementos, y a veces estas membranas pues son medias grasosas, aunque ya hay aditivos que te cubren con esta membrana y que después con un wipe lo limpias y ya normal puedes continuar con la siguiente etapa de revestimiento, ¿no? Bueno, entonces esto es fundamental. Si yo no hago esto, o sea, el otro no me sirve de nada, ¿no? Esto es lo que dice la norma, ¿no? Dice: el concreto debe ser curado y mantenido sobre los 10 grados centígrados, por lo menos durante los 7 primeros días, que es lo que hace un rato hemos hablado. Y se usa cemento 1P, que es el puzolánico, el 1PM, que es el Portland modificado, que en algún sitio se prepara, ¿no? El curado debe mantenerse como mínimo los primeros 10 días, es decir, ¿por qué? Porque va más lento, ¿no? Estos cementos adicionados no tienen la reacción, vamos a decir, de alcanzar una resistencia mucho mayor, ¿no? El curado podrá suspenderse si el concreto de probeta curado bajo condiciones de obra, es decir, al pie de la obra, ha alcanzado un valor equivalente al 7%, ¿no? Entonces, hay 2 formas de curado. Uno, que es en laboratorio, que es el que llevamos las probetas, las sumergimos, pero normalmente en la misma hora se sumerge, porque el laboratorio no tiene campo para tantas, ahí nomás le llamamos para que haga el ensayo, ¿no? Pero se le llama condiciones de laboratorio, ¿no? Entonces, ese es el punto. Pero el otro curado es que, de acuerdo a lo que yo he vaciado estas columnas, y la probeta de esta columna le he puesto ahí, debajito, al costadito de la columna. Le cae agua a la columna, le cae agua a la probeta. Si esa probeta ha llegado al 70%, está bien, ¿no? Un sistema de curado debe ser reemplazado por cualquier otro después de un día de aplicación del primer sistema, ¿no? Con la aprobación de la supervisión, ¿no? Se mantendrán los encofrados húmedos hasta que puedan ser retirados, ¿no? Eso es algo también importante, ¿no?
sea, si yo mantengo el encofrado está protegiendo toda la superficie y no hay pérdida. Entonces, eso también me puede ayudar. Aquí están las condiciones de laboratorio. Toda probeta tiene que tener toda la información, ¿no? Estas fueron las de Canal en Characata, me parece. Entonces tiene el día, el tipo, la resistencia, hasta la fecha de vaciado y a qué parte o elemento estructural corresponde, ¿no? Entonces, este concreto es el F', el resultado de ese concreto tendría que ser el requerido, ¿no? En cambio, el concreto que nosotros obtenemos del curado que le estamos dando acá a estos mismos canales, hay diferencia. Este concreto es de este. ¿Cuál va a tener mejor resultado? ¿Esta o esta? Evidente, si está día y noche bajo agua, su resistencia va a ser mayor. Entonces, ¿esto por qué se tiene que diferenciar? Esto siempre lo digo, ¿no? Porque yo, si obtengo en esta probeta 210 y eso es lo que me he especificado, ya me siento feliz y contento. No, 210, no, porque tu concreto de acá va a estar muy por debajo, porque no se ha curado bajo estas mismas condiciones. Por eso ese delta es el que debes tener más arriba, ¿no? Entonces, cuando la supervisión tú le presentas 210 y es lo que dice el ingeniero, está especificado 210, está mal el supervisor, porque el supervisor debería exigirte que ese requerido tiene que tener un delta más y básicamente podría ser esa desviación estándar. Esto es lo que dice la norma. Las probetas curadas en el laboratorio seguirán las recomendaciones de la norma ASTM 692, ¿no? Y serán ensayadas bajo la norma peruana que se maneja. Vemos un poco cómo se calcula. Ya lo silencio un rato. Hola chicos, ¿qué tal? No sé cómo, bueno, estaba pensando hacerlo así porque en la parte de lo que es estructura, bueno, bueno sí, ¿no? No habíamos, bueno, está lo que es columnas, zapatas, ¿qué más? Lo que es muro, columna, zapata, muro, ¿qué más? Nada más pues, eso nomás hasta ahorita está hecho en nuestro modelado, entonces faltaría todavía creo varias cositas ahí como escaleras, losas. ¿Estás presente? Daisy, no estás presentando. No estoy presentando, Fío. Es que ahorita estoy en una transmisión en Facebook. ¿O estás hablando sin presentar? Sí, estoy hablando sin presentar. Es que... Ya, no te preocupes, ya entonces, Ajá. ¿cómo es previsto para...? Sí, estaba pensando hacerlo así, o sea, en lo que es estructura, como falta todavía varias cosas como escalera, losas, vigas de cimentación y no sé qué detalles más, podrían hacerlo dos personas. Lo que es en arquitectura, como no hay mucha complicación, lo haría solo uno. En saneamiento estoy poniendo que lo hagan dos, uno que haga la parte de agua y el otro es agua. No sé, esa parte sí no sé bien si está bien así o cómo es, porque la verdad también no sé mucho de ahí. Daisy, en la parte de arquitectura yo ya la estaba avanzando ya. La primera planta ya estoy por acabar ya. Sí. ¿Estás ahí? Sí, fíjate, sí. Ya. Está avanzando ya arquitectura. Lo que te quería preguntar es, hay unas partes en el plano, ayer estaba mirando, que me parece que son columnas, entonces eso lo levanto como columna y le agrego muro, ¿verdad? Porque he visto que hay muros de 25, de 15 y de 20. Y los he puesto nada más como muro ahorita está como un muro con espesor de muro, sin tarrajeo, sino no le he puesto acabados todavía, solamente le he levantado como muro, pero he visto algunas partes que parece como si fuera columna, por eso te quería preguntar, ¿eso lo levanto como concreto armado? Claro. ¿O no?
sí sería creo. Ya, como entonces lo voy a levantar como completo armado. Ujú. Y en ese caso Ya, harías ya eso yo sí lo puedo acabar arquitectura, ¿no? ya podrías hacer fío más la parte de ¿cómo se llama? De unirlos después de cuando ya lo tengamos puedas unir no sé si eso más podrías hacer, si harías No sé arquitectura. cómo se una, pero puedo intentar unirlo, sí, puedo intentar unirlo. Ya, entonces con eso creo que estaría bien. Entonces ya no, ahorita repartiríamos el resto, creo. Ah, Ajá, sí. ya. Consta, ¿tú has intentado averiguar algo sobre sanitarias? Porque Daisy me dijo que te había hecho falta sanitarias. Dice que no ha investigado hasta ni este niño rata. Ya fue. Entonces lo vamos tomando así, vamos viendo así, que sean dos personas que hagan lo de sanitarias, porque eso sí creo que está complicado. Ya, entonces creo que hago el sorteo mejor para que ya tenga cada uno que hacer. Y, y Sí, Daisy, tengo un problema, ¿sabes qué? Es que no me he instalado todavía el institucional. Lo puedo instalar el Revit institucional sin borrar el de 2000, el que ya tengo el del 2021, porque para eliminar el Revit del 2021 voy a tener que, o sea, tienes que eliminar todos los archivos que tienes, güey. Por eso es que yo no lo he eliminado todavía. Estoy trabajando ahí como yo pensé que te lo iba a pasar a ti. Como de una versión antigua sí lo puede leer en una nueva, pero de lo contrario, o sea, que tú me mandes algo a mí, no se va a poder leer. Ahora que voy a juntar, entonces sí o sí tengo que descargarme el Revit 2023 para poder juntarlo todo. ¿Se puede tener los dos Revits? ¿Sabes eso? sí se puede tener, pero va a ser bien pesadito. O sea, puedes tener ambos Revit en tu... Sí se puede. Ajá, sí se puede normal. Pero depende qué almacenamiento tengas también. Pero sí, normal. Es como tener otra aplicación como Civil 3D o otro más. O sea, sí es normal, no hay ningún problema. Ujú. ¿Para cuándo tendría que juntarlo a Daisy? Tendríamos que Cuando probar. ya esté. Ah, eso también te quería decir. Dime, dime. Sí, Daisy, espérame un ratito. Juan hoy día le ha preguntado al ingeniero hasta qué se tiene que presentar y le he dicho que es hasta sanitarias, mamá. Le dijo arquitectura, no le dijo. Así, entonces, entonces, Ajá, mm, eso me dijo Juan hoy día, pero entonces tendríamos que, si dijo no, entonces entrarías en saneamiento. O sea, esa persona entraría en saneamiento, ¿no? Porque ahí creo que nos vamos a demorar más. Entonces serían 3 para hacerlo de saneamiento y 2 yo no. para... Ajá, haríamos un sorteo ahorita. Ajá. Si es que ha dicho que no lo de arquitectura. Porque que yo entendí, sí dijo. Pero... Voy a preguntarle ya. Él le dijo, pues todo, quiero todo para el miércoles, dijo. Por eso, ujú. a ver. Ajá, Porque él dijo, entonces... todo me presentan el miércoles. Sí, puede ser que tenga razón, porque arquitectura, mobiliarios... Pero creo que se va a ver mal que no tenga arquitectura y tenga tubería. Sí, ya mejor que quede ahí No he nomás. revisado. A ver, pregúntale ya. Mira, pregúntale y si es que no, entonces mañana le ayudarías a los chicos en saneamiento. Si es que dice que no. Ajá, Ya, está bien. sí, ya. Ahorita lo vamos a sortear. ¿Podrías sortearlo, Fío, por fin? Ya, a ver, Sí, porfa. voy a presentar mi pantalla ya. Espérame un ratito. Voy a presentar toda mi pantalla, porque es un problema estar presentando una ventana. Además, no tengo nada que ocultar. Ya. Es en sorteados, creo. Ya terminó. No, sorteados, sí, sorteados. Un ratito ya, mientras va sorteando. Ya.
Yo la repito, bueno, cuando he sido residente, a mi equipo, ¿no? A los obreros. O sea, no tiene que estar el supervisor mirándonos para que nosotros hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas como si fueran para mi casa, para mí. Entonces, yo tengo que actuar de esa forma. Y eso es lo que dice Henry Ford. Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. No sé si hayan preguntas, quedo a vuestra disposición. Bien, muchas gracias, ingeniero. Chicos, si tienen los que están en la sala, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla y reaccionemos con fuertes aplausos al ingeniero, y muchísimas gracias por la ponencia, ingeniero Damiani. Creo que es el micro. Bueno, quedo agradecido y para mí ha sido un honor quizás poder ayudar, contribuir a este propósito de difundir lo que es la vida de los proyectos y de las obras, sobre todo a los que nos apasiona, ¿no? Yo me considero que todavía me falta muchísimo, hay mucho por leer. Cada obra es una experiencia y creo que debemos poner en práctica, que no se quede en el papel, sino llevemos esto que les he transmitido de mi experiencia al campo. Así que muchísimas gracias y muchos éxitos para todos. Les deseo de verdad lo mejor. Somos parte del desarrollo de este país y de nosotros depende hacer las cosas bien. Entonces, no defraudemos jamás a las personas que nos confían los proyectos y sobre todo hagámoslo bien. Nada más, chicos. Un abrazo y gracias por la invitación. Espero haber estado a la altura de su evento. Claro que sí, ingeniero. Reiterarle las gracias también a usted por terminar así nuestra noche de ponencias, y procedo a presentar mi pantalla para reiterarle las gracias y también compartirle las gracias de la comunidad de ASI UNSA con el respectivo certificado. A ver, un momento, por favor. No te preocupes. Claro, sí, se la haremos llegar al correo. Muchas gracias, chicos. Cuídense y éxitos para todos. Quiero ver triunfar en la vida y ser excelentes profesionales. Nada más. A usted también las gracias, ingeniero, por Hasta luego. estar aquí nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, así culminamos también con todos los presentes la noche de ponencias. Los esperamos también mañana y el día miércoles, que seguimos con las ponencias. Que tengan buena noche y hasta luego con todos.
Fío, disculpa, es que me salí del otro reu. Ya hiciste el sorteo, ¿verdad? Entonces, pondríamos una fecha para subir el trabajo, me parece. A ver. Ya, Saneamiento. haces el lío. Mm, Gonzalo es testigo, no hemos hecho trampa. Yo. no te preocupes. Él está haciendo todo. Ya. Entonces. Igual yo voy a apoyar. Ujú, sí, no te preocupes. Pregúntale y nos avisas. Como es el jueves, el miércoles ya tendremos que estar uniendo. Así que yo creo que sería hasta el miércoles a mediodía más tardar. Para que se pueda unir también. Sí, porque hay que unir bastante. Ujú. Miércoles a mediodía, chicos. Pero si es para estructuras, si solamente es sin arquitectura, y si yo te puedo ayudar a unir el miércoles, como yo tengo clases, a ver, después de Rey, en la U, Ok. Sí, no te preocupes. y podemos ir uniéndonos ahí, para estar mirando también que no, que coincida todo, pues, eso estaba pensando.